pone sueños en nuestros corazones y en nosotros despertó un deseo para adorarle, traer bendición y esperanza. Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. Cuando vemos la grandeza de Dios en lugares como este, nos inspira a entregarle todo lo que somos. Amo adorarle. Hay un latir en nuestro corazón cada vez que cantamos. Nuestro anhelo es que el corazón de Dios reciba nuestra adoración. Dios nos habla todo el tiempo, a todas horas y en cualquier lugar, y su voz es como melodía. Cuando nos unimos en adoración, nos envuelve su gracia y experimentamos la libertad de ser sus hijos. Somos su iglesia. Latir es iglesia. Latir es conectarte con Dios. Es saber que todo va a estar bien. Es disfrutar cada momento. Es avanzar. Latir es estar con mis amigos. Latir es movimiento. Es amar mi ciudad. Es caminar a las promesas de Dios. Latir es aprender algo nuevo. Es divertirme. Es ver la vida desde otra perspectiva. Latir es estar con los que amamos. Todo lo que has creado tiene un latir por tu nombre. Levantaré, los muros veré caer. Bendiciones, familia, me da mucho gusto saludarles. ¿Qué les parece? Y comenzamos haciendo una oración. Padre, quiero agradecerte todas tus bondades, todos tus favores, todas tus misericordias. Quiero agradecerte, Padre, todo el cuidado que has tenido para con nosotros, para cada uno de tus hijos. Yo sé, Señor, que esta palabra tú la has preparado, Dios, para bendecir a mis hermanos y darles fortaleza y en todo momento, Dios, ayudarlos con sus dudas. Bendigo a cada uno de los que vayan a escuchar esta palabra o la están escuchando ya. Y te pido, mi Dios, que ellos tengan paz y tranquilidad en el conocimiento tuyo. Yo te pido bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, nuevamente, qué gusto saludarlos a través de este medio. Me da mucho gusto estar en contacto otra vez con ustedes. Y Dios es el medio por el cual nosotros nos estamos uniendo. Gracias por estar aquí. Quiero comentarles que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido cuestionados en nuestra fe y en nuestras creencias. Porque sabe, de alguna manera nosotros en la vida venimos sufriendo ataques pues de diferentes partes o somos probados. Así como somos probados en enfermedades, en circunstancias económicas, en problemas familiares, en problemas de cualquier índole, también lo somos probados en el conocimiento de la palabra de Dios, en nuestra firmeza en cuanto a la fe. Allí también, pues digamos que el enemigo trabaja para pues quitarnos los cimientos que nosotros tenemos. Recuerde que nosotros tenemos que estar cimentados sobre la roca para que todo lo que venga nosotros lo podamos soportar, sean enfermedades, sean problemas económicos, sean problemas familiares o inclusive ataques en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora bien, usted recuerde que el enemigo, el diablo,
se acercó a Jesús también para tratar de desestabilizar su propósito usando la palabra de Dios. Entonces el enemigo usará la palabra de Dios también para contraatacar nuestras vidas, nuestra fe, lo que creemos, lo que esperamos en Dios, lo que nos está pasando, las situaciones que estamos viviendo, porque sabe que el enemigo va a llegar a la vida de cada persona a buscar desestabilizarla en lo que está esperando, decirle que no está ocurriendo lo que esperaba, que no es así como se lo habían dicho, que las cosas son diferentes. Y aquí es donde, hermosa familia, tenemos que estar firmes y con una fe sólida, porque el enemigo quiere sacarnos precisamente de nuestra ayuda y de nuestra protección que tenemos con Dios, y busca que dudemos, que en algún momento nosotros no tengamos la seguridad de que efectivamente estamos buscando a Dios. Ahora, el tema de Dios es un tema que por años ha estado en discusión en algunas personas sobre su origen, sobre el origen del universo, sobre nuestra propia creación, la evolución y todos esos temas. Y eso ha tratado de engañar a mucha gente sobre nuestro origen y nuestro destino. Así es de que yo quiero invitarle en esta hora a que juntos analicemos a través de la palabra de Dios muchos aspectos de la vida en la que Dios ha estado presentes. En realidad Dios ha estado presentes en todos, pero a lo que me refiero es analizar algunos de ellos, porque la Biblia es tan extensa, es tan completa, que no nos daría tiempo de ver todo lo que pues quisiéramos ver en un tema, pero yo quiero invitarlo a hacer un breve recorrido por las Sagradas Escrituras. ¿Sabe? Hay un tema en donde muchos creyentes han dudado de su fe, porque los han cuestionado sobre lo que creen, y es un tema acerca de la Trinidad. A muchos les han preguntado que si creen en la Trinidad, y algunos de ellos han dicho que sí creen en la Trinidad, y la gente les ha dicho, bueno, pues la Trinidad en la Biblia no está, entonces tienes una creencia falsa. Y esto ha hecho que algunos decaigan en su fe, en la confianza que han tenido para con Dios. Pero yo quiero decirles algo pues de una manera clara y directa respecto de este tema. Es importante que nosotros no nos vayamos con el juego de palabras en cuanto a la creencia, sino en las bases doctrinales que la palabra de Dios tiene. En realidad la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Esa palabra no existe en la Biblia. Y muchas personas, inclusive cristianos, la han usado para describir a Dios. La palabra Trinidad no existe, pero sí existe el Padre, sí existe el Hijo y sí existe el Espíritu Santo. Y ellos han estado presentes en todos, pero en los pasajes que yo le voy a mostrar, ellos han estado presentes. Entonces, la palabra Trinidad, aunque no está en la Biblia, no le resta el poder al Padre, ni le resta el poder al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ni los quita de las Sagradas Escrituras, ni los quita de todo lo que ellos están haciendo día a día para beneficio del ser humano y del universo entero. Entonces, no porque la palabra Trinidad no exista en la Biblia, entonces ellos dejan de existir. Yo quiero invitarlo a que vea cómo Dios desde el principio de todas las cosas, Él ha estado presente, tanto el Padre, tanto el Hijo, como el Espíritu Santo. Y quiero comenzar diciéndole que la primera palabra refiriéndose a Dios que aparece en la Biblia, ahí cuando leemos el primer texto de Génesis, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando se refiere a esa palabra Dios, en el original del hebreo es la palabra Elohim, que es una palabra en plural refiriéndose a Dios. Entonces aquí hace su presentación Dios
no solamente en singular. Cuando hablamos singular es una persona, y cuando hablamos en plural es más de una persona. Aquí está haciendo Dios una presentación de sí mismo, de quién es el que está haciendo el universo, quién es el que está creando el mundo, quién es el que está interviniendo en la vida que vendría después con la creación del ser humano, quién es el que interviene en todas las situaciones que en la vida se dan en cada una de las personas. Hace Dios su presentación, Él como Elohim está allí presente, no como una sola persona, sino como Dios en plural. Ahora bien, este Dios en el que nosotros hemos creído es un Dios completo, es un Dios íntegro, es un Dios que ha estado presente en los eventos tan importantes de la historia de la vida humana, que vale la pena entender que es un Dios que está allí, que es un Dios que no tenemos que pensar en una palabra para describir a Dios. No podríamos describirlo con una palabra. No podríamos describirlo con la palabra Trinidad a Dios. Dios es tan inmenso, Dios es tan grande, Dios es enorme, que el solo hecho de que alguien no encuentre una palabra en la Biblia no le quita absolutamente nada a Dios, porque Dios es maravilloso. Ahora bien, quiero que usted vea cómo Dios estuvo presente, no solamente desde que empezó a crearse el mundo, sino cuando el ser humano es creado, ahí en Génesis 1:26, usted y yo podemos ver este pasaje, cómo Dios, igual en plural, está refiriéndose a la creación del ser humano. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí cuando comienza este pasaje, dice, entonces dijo Dios, hagamos, hablando en plural, porque Dios es un Dios plural. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí creando al ser humano, porque este ser humano los iba a necesitar a los tres. Más adelante vamos a ver en las Sagradas Escrituras cómo todos necesitamos al Padre, como todos necesitamos al Hijo y como todos necesitamos al Espíritu Santo. Entonces este Dios estaba allí presente, poniendo cada uno esa parte que ellos sabían que el ser humano iba a necesitar de ellos. Y no solamente aquí aparece esta palabra plural donde Dios está interactuando. Aun cuando el ser humano falla, igual ahí Dios también interviene. Yo sé que estas palabras que están en Génesis 3:22, cuando el ser humano peca, yo quiero imaginar, quiero pensar en ese momento cómo Dios expresó estas palabras cuando dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Yo creo que emocionalmente cualquier ser humano podríamos pensar que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un momento de gran alegría. De gran alegría cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. Así ha de haber sido un momento, pero de suma alegría en todo el universo, porque Dios tiene muchos ángeles. Ha de haber sido un momento, pero que no podemos describir. Pero este momento en el que el hombre falla también debe de haber sido un momento triste, que cambió la historia, que cambió lo que Dios quería para el ser humano. Y cuando el Señor dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿nota usted la palabra nosotros hablando en plural? Allí yo creo que el momento en el que se habló y se dijo estas palabras no fue como el momento cuando se creó al ser humano. Debe haber sido un momento triste, como si hubiera habido un gran silencio en ese momento,
por lo que el ser humano había hecho. Pero Dios le proveyó al ser humano una esperanza de vida cuando se da la profecía de que la mujer tendría un hijo y que lucharía contra el enemigo, y esa sería la salvación que vendría para él, porque se le redimiría, se le salvaría, y allí una promesa donde interviene el Salvador. Por eso yo les decía, cuando Dios está en todo momento, en todos los eventos de la vida, está tanto el Padre, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, porque en cada uno de esos eventos interviene Dios. Y más adelante en la historia, el ser humano inconsciente de su relación con Dios, inconsciente y trata de buscar a Dios por sus propios medios, no a través de las enseñanzas, no a través de las ordenanzas, no a través de lo que Dios les había dicho que hicieran, sino que ellos buscaron llegar al cielo por sus propios medios, como hoy día lo vemos en muchas personas, que ellos creen que pueden llegar a Dios haciendo lo que ellos quieren. Y entonces, en este capítulo 11 de Génesis también, en los versículos 7 y 8, hay otra expresión de Dios. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué pasó en el contexto bíblico? Que ellos estaban edificando una torre, conocida como la Torre de Babel. Pero Dios lo ve todo. El que hizo el ojo lo ve todo. El que hizo el oído lo escucha todo. El que hizo la mente también sabe los pensamientos y lo que la gente desea y quiere. Entonces la expresión de Dios ahora pues, descendamos y confundamos, es otra expresión donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes. Porque en esa confusión, en esa misma confusión, en ese mismo engaño en el que habían caído, iban a necesitar la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay algunas personas que maliciosamente han usado la Escritura para cambiar su objetivo, para cambiar el propósito de Dios, diciendo que no, que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios estaba hablando con sus ángeles. Y esas palabras en plural que nosotros encontramos, que Dios las habló con sus ángeles, negando así la existencia divinamente del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dicen, no, allí estaba hablando Dios con sus ángeles. Pero a través de las Sagradas Escrituras, amada familia, los ángeles no son creadores. Inclusive los ángeles ni siquiera pueden hacerse un cuerpo para sí mismos, porque ellos son espíritus enviados por Dios a la tierra. Cuando Dios propone enviarlos, ellos no son creadores. Ellos no crearon nada, más bien a ellos los crearon. Entonces, nosotros a través de las Sagradas Escrituras vamos a ir viendo cómo Dios es el que creó el mundo, cómo el Padre, cómo el Hijo, cómo el Espíritu Santo crearon todas las cosas. Ahora bien, este Dios en el que hemos creído, en el que nos da una fe firme de esperanza, es un Dios pues que cuando llegó el momento de anunciarlo, ese momento de redención para la humanidad, también estuvo presente el Padre, también estuvo presente el Espíritu Santo, cuando se anunciaba del nacimiento de Jesús en la tierra. En Lucas 1:35, esta palabra dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado
Hijo de Dios. Si usted se da cuenta, aquí nos está hablando del Espíritu Santo, del Altísimo, hablando del Padre y del Hijo de Dios, presentes en el momento en el que inicia una nueva etapa para el ser humano. La redención comenzaba en ese momento ya efectuarse. Primero eran profecías, pero en este momento llegaba el Salvador al mundo. Y estuvo el Espíritu Santo, estuvo el Padre y estuvo el Hijo. Y no solamente aquí, usted sabe que Jesús durante sus primeros 30 años estuvo sujeto a sus padres, obedeciéndolos, aprendiendo. Él inició su ministerio a los 30 años, pero cuando Él inicia su ministerio a través del bautismo, también está el Padre, también está el Espíritu Santo y el mismo Jesús allí. Lucas 3, 21-22 es un pasaje que nos ilustra esto. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo, Él en forma corporal, sobre Él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta voz es la voz del Padre, hablando de su Hijo. Vemos al Espíritu Santo presente, vemos al Hijo bautizándose y obedeciendo. Qué maravilloso Dios actuando en ese momento en el que se inicia el gran ministerio, que vendría a traer una palabra diferente, una palabra viva, una palabra de misericordia, una palabra de amor, una palabra de esperanza para la humanidad. Estaba allí el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, estaban allí ellos. ¿Sabe, familia? Cuando usted y yo nos bautizamos, también está el Padre, también está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Usted acordará ese pasaje de Mateo 28, 19, cómo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está tan evidente en un momento donde comienza la nueva vida de un creyente. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos muriendo al mundo, al viejo hombre, lo enterramos y comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora creyendo en el Padre, si es que no creíamos, ahora creyendo en el Hijo y ahora creyendo en el Espíritu Santo. Dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estaban presentes, porque los íbamos a necesitar en cada etapa de nuestra vida. Y cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es porque ellos son honrados, son glorificados y les reconocemos y los aceptamos y los adoramos, porque ellos son parte de nuestra vida. Familia, yo sé que hay luchas en la vida de las personas. Hay pruebas en el conocimiento. ¿Qué tanto usted sabe? ¿O qué tanto tratan de ver dónde no sabe algo para hacerle sentir mal de que usted está tal vez errado en cuanto a su fe? Pero no, familia. Dios, el Dios que nos prometió una salvación segura, completa, está presente en todas las etapas de nuestra vida. En algunas estará el Padre, en algunas estará el Hijo y en otras estará el Espíritu Santo. Ahora bien, yo le decía que el mundo fue creado tanto por el Padre, tanto por el Hijo y como también por el Espíritu Santo. Si usted recordará en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, usted recordará cuando se hace la presentación, justamente Juan habla del verbo. Y dice este pasaje, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas hablan del verbo. El verbo es Cristo. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora bien, en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo, amplía todo lo que hizo Cristo cuando estaba creando el mundo juntamente con su Padre y el Espíritu Santo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si vemos aquí el trabajo de Cristo como Dios, fue desde el principio. Como Jesús, fue desde su concepción en adelante. Pero como Cristo, Él estaba construyendo el mundo. Estuvo con los profetas, les dio profecías. Estuvo con todos los que en algún momento buscaron a Dios. Él estuvo allí. En todo el Antiguo Testamento tenemos toda la evidencia de Cristo trabajando con cada uno de los personajes de la Biblia. Dice que aquella luz verdadera venía a este mundo, que el mundo por Él fue hecho. Entonces Cristo construyó el mundo juntamente con su Padre. Y miren lo que dice Colosenses en el capítulo 1, versículos del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando hablamos de Cristo, acuérdense que Dios en su palabra dice: yo soy el primero y yo soy el último, es decir, el principio de todas las cosas. Él es el alfa y la omega, es lo primero. Alfa y omega son las primeras letras del abecedario griego. Y Él dice: yo soy lo primero y lo último, no hay nadie más que yo. Y aquí vemos que todas las cosas, todos los poderes, sean visibles, dominios, potestades, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar cuando nos dicen la palabra Trinidad no existe en la Biblia? Si encontramos al Padre en la Biblia, si encontramos al Hijo y encontramos al Espíritu Santo, cierto, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero eso no le quita nada a Dios. Es un término que por años mucha gente ha usado, la palabra Trinidad, pero esto no le quita nada a Dios. Cuando hablamos del Espíritu, dice Job 26:13, cuando nosotros vemos el cielo, cuando vemos las estrellas, cuando vemos los planetas, cuando vemos el universo completo, cuando vemos toda la belleza, todas las galaxias, ¿saben quién estaba trabajando ahí? Job 26:13 dice que su Espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu estaba creando todo el universo, todo eso que nosotros vemos, todo eso, toda esa belleza. Cuando nos dicen, oigan, ya se alinearon tales astros con tales, con la tierra, fue un trabajo del Espíritu. Así es de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han intervenido en la historia de la humanidad, en todo. Pero no solamente su trabajo nos da la seguridad de que ellos son Dios,
sino la misma palabra lo dice. Nos dice que Jesús es Dios, que Él es nuestro Salvador. La palabra, si usted se va a 1 de Juan 5:20, usted busca este pasaje, usted se dará cuenta que el trabajo del Hijo no es como una persona que fue contratada para hacer algo, sino es el mismo Dios haciendo las cosas. 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este pasaje nos dice que estamos en el verdadero, en Jesucristo, y que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces encontramos no solamente el trabajo de Cristo en la historia de la humanidad, sino también encontramos la identidad de Él como Dios. Y solamente estoy mencionando un pasaje de los muchos que mencionan de Él como Dios. Solo menciono uno. Filipenses, por ejemplo, dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, ese pasaje dice que Él estaba en la forma de Dios, pero que descendió tomando forma de siervo y después se hizo semejante a los hombres, y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Notamos que no solamente es el trabajo de ellos, sino quiénes son. Cuando el apóstol Pedro confrontó a Ananías y Zafira sobre lo que habían hecho, ellos habían llegado trayendo la venta de una heredad del cual habían sustraído. Ellos bien pudieron haberla vendido y haberse quedado con ello, pero la realidad es que ellos llegaron inflando con orgullo sus vidas, haciendo como notorio que ellos eran benevolentes, que estaban ayudando a la gente, que habían vendido una heredad. Pues en tanto, cuando la habían vendido en más. Y yo creo que ellos llegaron y dijeron, aquí traemos todo lo que nos dieron por esa heredad, por esa propiedad. Lo traemos todo íntegro, no tocamos nada. Y cuando el apóstol Pedro los confronta, él hace hincapié a quién le estaban mintiendo. Y dijo Pedro en Hechos 5 del 3 al 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién estaba mintiendo? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, ¿qué le estaba diciendo Pedro? Era tuya. Tú pudiste haber hecho lo que hubieras querido con el dinero, pero tú llegaste mintiendo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué aceptaste? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El apóstol Pedro primero le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? En el versículo 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 termina diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sabe? Hay muchas mentiras. Ananías y Zafira murieron por todo esto. Pero hay muchas mentiras hoy entre los cristianos. De verdad se lo digo. Hay muchas mentiras. Yo
Tengo muchos años de estar conociendo a gente, una que es íntegra totalmente, íntegra, y otra que finge ser íntegra, como Ananías y Zafira. Íntegra que fingen una espiritualidad en su forma de mostrarse ante los demás. Cuando dicen que diezman y no diezman, solo ponen una cantidad, pero no es verdaderamente del origen de sus verdaderos ingresos. Mucha gente que tiene muchos problemas y que necesitan a Cristo y que necesitan volverse a Dios y que necesitan de verdad tener un encuentro verdadero con Dios para que Dios pueda cambiar totalmente sus vidas, porque estamos mintiendo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Recuerde que todo pecado puede ser perdonado al ser humano, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que el Espíritu Santo no es lo que la gente dice, que no tiene el poder, que no es Dios. No solamente esto, familia. Dios solo tiene 3 cualidades que nadie más tiene cuando hablamos de Dios. Una es omnisciente, que todo lo sabe. Y miren, como la duda está puesta en la persona de Jesús porque se hizo humano, mucha gente dice, no, pero Él no era Dios. Ya vimos unos pasajes respecto de que Él hizo el mundo, respecto de que lo creó, respecto de que estamos en el verdadero Dios. En Lucas 11:17, Dios solo posee uno de estos 3 atributos, pero ahorita quiero mencionar uno, el que todo lo sabe. Lucas 11:17 dice, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esto le decían, la gente le decía a Jesús respecto de lo que Él hacía, y le comparaban contra el enemigo. Le decían a Él que el enemigo era el que estaba interviniendo en su vida y que por eso las cosas que Él hacía venían del enemigo y no del Padre. Pero Él en su calidad de Dios, Él conocía los pensamientos. Dios es el único que conoce todas las cosas. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y entonces aquí, Él les dice que Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, y ellos no les estaban quizás en ese momento diciendo más palabras a Jesús. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban. Dios solo posee estas cualidades, no las posee nadie más. No las poseen los ángeles, no las posee el enemigo. No se crea si el enemigo le hace pensar que Él sabe lo que usted piensa. Mentira, Él no es omnisciente. Otra de las cosas o de las virtudes que solo Dios tiene es omnipresente. Que Él puede estar en todo lugar, en todo tiempo. En todo lugar estamos hablando de todo lo que existe en este universo. Él puede estar en el mismo tiempo. Y como la duda siempre ha estado con relación a Jesús, porque Él se hizo humano, recordemos que Él se hizo humano, que vivió como humano, que sufrió como humano, pero Él era Dios en esencia. Mateo 28:20 dice que Él habló con sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, omnipresente. He aquí yo estoy con vosotros. Esto lo estaba diciendo Jesús. ¿Cuántas personas hay en el mundo? No lo sabemos. Nos dicen que hay más de 7,000 millones de personas. Jesús puede estar con esos 7,000 millones en el mismo instante. Si ellos creyeran, si ellos aceptaran
obedecerle, Jesús estaría con ellos. Él es omnipresente. Él dijo que cuando nosotros nos juntáramos a orar, Él estaría en medio de ese grupo, de esas personas que se reúnen a orar. Él dijo, cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo, o estén en oración, o estén juntos, yo estoy en medio de ellos. Esto lo hace Él porque Él es omnipresente. Y estas cualidades solamente las tiene Dios. Otra cualidad que también la tiene Dios es omnipotente. Es decir, que todo lo puede, que es todopoderoso. Y como la duda ha estado en Jesús, entonces tengo un pasaje en Romanos 9:5 que usted debe de leer juntamente conmigo. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Esto es todopoderoso. Cuando alguien tiene todo el poder sobre todas las cosas, es todopoderoso. Y Cristo, que en su origen humano vino de los patriarcas, según la carne, de ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que nos dice Romano. Entonces, ¿por qué dudar del trabajo del Padre? ¿Por qué dudar del trabajo del Hijo? ¿Saben que el Padre nos ha dado un grande amor? Un gran amor. El Padre nos ha concedido el perdón. El Padre nos ha dejado su palabra. El Padre siempre ha estado presente para nosotros. El Padre lo ha hecho. Su grande amor por nosotros hizo que tuviéramos a su Hijo. Y su Hijo nos ha dado redención, salvación. Nos ha dado intercesión. Nos ha dado poder sobre el enemigo en su nombre. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos consuela, hace todo el trabajo que nosotros necesitamos como seres humanos. ¿Saben? Quiero pensar que el Espíritu Santo como que atiende todas nuestras necesidades emocionales. Como lo que nosotros estamos viviendo en cada momento es el Espíritu Santo quien llega a consolarnos, quien llega a ayudarnos. Cuando sentimos que las situaciones de la vida no las entendemos, el Espíritu Santo está ahí porque Él nos acompaña, porque es nuestra ayuda. Familia, el trabajo de Dios es íntegro, es completo. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo, cuando él se despide y termina la segunda carta de Corintios en el capítulo 13, versículo 14, la termina de esta forma. Y él dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En esta despedida y en este saludo, él está hablando de la gracia del Señor Jesucristo. Está hablando del amor de Dios, que es el Padre, es el que nos dio el amor. Y después nos habla de la comunión del Espíritu Santo, que sean con cada uno de nosotros. Cuando dice que sean, está diciendo que esté contigo Jesucristo, que esté contigo el Padre y que esté contigo el Espíritu Santo. Cuando Él está hablando que la gracia esté contigo de Cristo, que el amor del Padre esté contigo y que la comunión del Espíritu Santo estén contigo. Él está diciendo, permanece en esta fe, que tu fe sea sólida, que sea firme. Familia, no estamos solos. No dudes de tu fe, no dudes de lo que has creído.
Dios está trabajando en tu favor. Dios te bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, quiero pedirte, oh Dios, que la vida de mis hermanos, Dios, sea bendecida en esta hora. Te pido, mi Dios, que ellos en todo momento entiendan que tú has traído también sanidades a través de la sangre de Cristo Jesús. Toda sanidad, mi Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús. Un gran beneficio que hemos tenido como humanidad entera. Señor, si en estos momentos alguien estuviera enfermo, por favor, sánalo. Si en estos momentos alguien tuviera algún problema, por favor, tómalo en tus manos. Mi Dios, cualquiera que sea, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, familia.